en el suroccidente del país, cerraron los micrófonos de sus noticieros por la difícil situación de violencia que se vive en esa población. Un grupo de bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas han intimidado con volantes amenazantes a los periodistas, a quienes les han prohibido cubrir a candidatos a la alcaldía de la ciudad en medio de las elecciones locales que se van a celebrar este 29 de octubre. Luego, en el país de España, leemos que el gobierno colombiano presentó una ambiciosa política de drogas que busca cambiar el paradigma de más de medio siglo en la lucha infructuosa contra la ilegalidad de los diferentes psicoactivos. Esta estrategia, liderada por la administración del presidente Petro, se enfoca en perseguir a los narcotraficantes mientras brinda apoyo a los campesinos para que transiten hacia economías lícitas. Y hay otra que tiene que ver con Colombia antes de presentar a nuestro siguiente invitado, la tiene F, y es que el féretro del maestro colombiano Fernando Botero, fallecido en Mónaco a los 91 años, llegó a Bogotá, donde a partir del día de mañana, me queda la duda si es hoy porque se refieren a una nota de ayer o mañana efectivamente, se rendirán durante 3 días homenajes que continuarán lunes y hasta el próximo jueves en su natal Medellín. Son, digamos, 3 notas que tienen que ver con Colombia, pero, a ver, esta semana se anunció que el gobierno de Gustavo Petro pondría en marcha esta negociación de paz con el mayor grupo de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC en Colombia. Eso por una parte. Está la postergada mesa de diálogo con el Estado Mayor Central, encabezado por Iván Mordisco, que se va a instalar oficialmente en la región de Catatumbo el próximo 8 de octubre. Pero es que esta misma semana, además de eso que acabo de comentar, también ocurrió una ola de ataques terroristas en el Cauca, incluyó un coche bomba que además dejó 2 muertos, 2 heridos, una comunidad lógicamente atemorizada, y un presidente Gustavo Petro que acusó por la red social X, antes Twitter, a la mayor disidencia de estos ataques también. Bueno, y en ese momento además tiene que tomar la palabra en Naciones Unidas, cuya reacción además colocamos el día de ayer. Por cierto que videos que ya lo vamos a consultar, al parecer también fueron manipulados a manera de propaganda con unos aplausos que no existían en ese momento. Pero bueno, eso no es lo medular. Para presentar en este momento a Ricardo González, quien es periodista y analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. Ricardo, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola Román, un saludo para ti y toda la audiencia, un gusto estar de nuevo con ustedes. Ricardo, y gracias por atendernos nuevamente. Quisiera comenzar por el punto en el que puedan estar ahora las relaciones entre el gobierno y las disidencias de la FARC. ¿En qué punto están? Pues mira, Román, lo que estabas describiendo esta semana en Colombia es una de esas tristes paradojas que lamentablemente suceden en el país por la guerra. Habíamos recibido la noticia de que van a iniciar las conversaciones de paz con las disidencias del Estado Mayor Central, las disidencias de Iván Mordisco, que, valga decirlo, fue un grupo de las FARC que nunca estuvo metido en la mesa de negociación de La Habana en Cuba. Ellos siempre fueron disidentes opositores al acuerdo, no lo firmaron, y se mantuvieron de esa manera como disidentes puros, por decirlo así, como lo planteamos aquí en Colombia. Ellos se acercaron al gobierno de Gustavo Petro, tuvieron un cese al fuego bilateral iniciando este año y lo incumplieron en algún momento de este año, asesinando unos niños indígenas en el departamento de Putumayo, y ahora le dijeron al gobierno de Petro, sí, vamos a sentarnos a negociar desde el 8 de octubre, pero horas después de eso, esa misma disidencia de las FARC pues incurre en esta escalada terrorista en el departamento de Cauca, donde ataca bases militares, estaciones de policía, y en uno de esos ataques, como lo contabas, con un carro bomba, ataca el corregimiento de Timba en el departamento de Cauca y causa pues daños en una escuela, daños en un hospital y la muerte de 2 personas, entre ellas incluida una profe de ese colegio. ¿Qué fuerza tienen hoy esta facción, este grupo de la disidencia de la FARC? ¿Y cuál va a ser la respuesta del gobierno? ¿Va a ser más diálogo? ¿Va a ser con la Fuerza Armada Nacional? ¿Cómo va a ser? Lamentablemente esta disidencia es mucho más fuerte de lo que había dejado el gobierno de Juan Manuel Santos. El gobierno Santos no había firmado el acuerdo con este grupo que más o menos tenía 800 hombres en armas, pero durante la administración de Iván Duque la falta de ocupación del territorio en muchas zonas del país hizo que estas disidencias se multiplicaran hoy hasta los 2.000 o 3.000 hombres en armas y en muchas zonas del país, y es uno de los grupos armados más importantes en el sur del país. Con el ELN y el Clan del Golfo son las organizaciones
terroristas más grandes de Colombia en este momento. Entonces esas disidencias de las FARC son un actor importante en este momento, y lo que está haciendo el gobierno Petro es tratando de actuar principalmente a manera de diálogo. Las acciones armadas continúan de alguna manera, pero la estrategia principal del gobierno con su política de paz total es negociar y llegar a acuerdos con esta organización, a la que le ha puesto una mesa de diálogos importante. Está encabezada por un jefe negociador muy reconocido aquí en Colombia, e incluso, como no ocurrió con la negociación de La Habana, hay miembros del uribismo, una fuerza política muy importante de Colombia, miembros del uribismo en la mesa de negociación. ¿Cómo interpretar? ¿Qué mensaje envía la FARC cuando por una parte dicen nos vamos a sentar con el gobierno de Gustavo Petro y por otra utiliza hasta carros bomba matando civiles? Pues mire, Román, es una, entre comillas, vieja y conocida estrategia, pero no por eso deja de ser macabra en Colombia. Y dicen estos grupos armados que se quieren mostrar fuertes, que se quieren mostrar poderosos para llegar a la mesa de negociación, a poner condiciones, a pedir una cosa u otra. Lo decía Camilo González Pozo, el jefe de negociador del gobierno, en entrevista con medios durante esos últimos días. Les decía a las disidencias de las FARC que esa estrategia no es cierta, no funciona, y por el contrario deslegitima estos acercamientos de paz. Y por supuesto es lo que ha ocurrido. La opinión pública de Colombia lo que ha hecho es cuestionar la política de paz total del presidente Petro por cuenta de este atentado. Ricardo, no sé, probablemente me falle la memoria, pero creo recordar que hace aproximadamente un mes ocurrió otro atentado también con coche bomba. ¿Está el temor lógico hasta cierto punto, en caso de haberlo, de la población, de que puedan resurgir momentos de los más críticos que ha vivido la historia de Colombia en los últimos 50 o 60 años con esto de los coches bomba? Pues la sensación que teníamos en Colombia, a ver, hace 30 años y hace 20 años, que fueron dos momentos cumbre, primero por el narcotráfico de Pablo Escobar y después por las FARC cuando estaban en lo más sangriento de su actuación, no es visible, o digamos, no hay una fuerza que llegue a amenazar de esa manera al Estado, a la población colombiana, pero sí existen estos reductos que lamentablemente pueden causar daño y que pueden causar temor, pero digamos que la estrategia justamente del gobierno es negociar con todos, una apuesta muy ambiciosa que al mismo tiempo, por ser ambiciosa y tratar de abarcar mucho, pues algunos cuestionan que vaya a tener pocos resultados. Es Ricardo González quien nos acompaña, periodista y analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. Ricardo, imagino que el ciudadano promedio colombiano estará preocupado por su economía, estará preocupado por su seguridad, pero imagino que no habrá dejado de comentar, que no habrá dejado de reaccionar a ese incómodo momento de Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, porque entiendo y he visto el análisis de varios medios esta mañana que hasta se manipuló el video incorporando unos aplausos que no existieron en esa magnitud en la que los ha presentado el gobierno. ¿Cómo ha reaccionado la gente? Sí, es verdad, esa es una de las revelaciones que hacemos en las últimas horas en lasillavacía.com, y es lo que ha pasado con el video que publicó el YouTube de la Presidencia de la República. Y es que hubo varias cosas, Román, hay que decirlo. Hubo un medio de comunicación, que es la revista Semana, un medio muy crítico del presidente Petro, que sacó una nota muy viral que decía: al presidente no le pararon bolas. Y es porque el presidente Petro, cuando iba a iniciar su intervención, pues había desorden en la Asamblea General de la ONU, no pudo no pudo intervenir, les toca llamar al orden el presidente de la Asamblea para que lo escuchen, y al presidente lo termina escuchando un grupo nutrido de personas. No es que hubiera sillas vacías completamente en ese escenario, pero la Presidencia de la República lo que termina haciendo para tratar de reivindicar ese discurso y decir, lo escucharon mucho, lo aplaudieron mucho, es mostrar o editar un video en el que los aplausos que se ven son los que recibió el presidente Joe Biden, que fue el mandatario que antecedió a Gustavo Petro. Así que ese es el detalle que hemos descubierto en lasillavacía.com del aplauso manipulado finalmente a Petro en la ONU. Y Ricardo, con una semana tan cargada en información en Colombia, ¿se habla de la situación del hijo de Gustavo Petro con la justicia? Román, pues en Colombia vivimos en unas olas de noticias, suben y bajan
de alguna manera. Hace un mes y medio Nicolás Petro era el tema de discusión en Colombia. En este momento está un poco olvidado, pero ha habido mensajes por parte del hijo mayor del presidente Petro que dan a entender que su negociación con la Fiscalía no avanza de la manera que esperaba la Fiscalía, así que seguramente habrá nuevas noticias al respecto sobre si ocurre o no nuevamente una captura en su contra. Es que la Fiscalía estaba esperando que Nicolás Petro colaborara y dijera algo sobre la presunta financiación irregular de la campaña de su papá, el presidente Petro. Claro. Ricardo, agradecido siempre por el tiempo y deseando siempre además lo mejor para Colombia en lo político, en lo económico, pero sobre todo en lo social como hermanos que somos. Un abrazo, ¿eh? Gracias, Román, de verdad. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes y un saludo grande a todo Venezuela. Muy amable. Ricardo González es periodista y analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. Cerramos esta primera hora de nuestro programa.